Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Esta noche estamos platicando con el Padre Ángel Pérez López en esta serie que estamos haciendo sobre los 7 pecados capitales. Después de haber hablado del pecado del orgullo, del pecado de la envidia, hoy estamos reflexionando sobre el pecado de la pereza, que hemos aprendido un significado que no nos esperábamos de la pereza. Yo creo que al igual que nuestros televidentes, se han acercado a una manera distinta de entender lo que es la pereza. Decíamos, Padre, al final del segmento anterior sobre de la pereza, que puede ser como la depresión, la crisis de los 40, pero ¿qué remedios puede haber contra la pereza? Si yo siento que estoy viviendo en un estado de pereza, de no interesarme por mi vocación, de no hacer lo que tengo que hacer, ¿qué remedios tengo? Pues yo creo que podemos hablar de muchos, pero yo voy a centrarme en 3 que me parecen fundamentales. Uno va a ser vivir en el presente. El segundo va a ser meditar, o que alguien medite para uno y le hable de la belleza de los misterios de Dios. Y el tercero lo voy a explicar en un momento después, porque quizás no se entienda si no explico estos 2 primeros. Primero, vivir en el presente. El perezoso siempre tiende a pensar en el futuro, en las cosas que va a hacer, en los planes del mañana, para escapar el presente. Otra solución es mirar en el pasado, en la vida de uno, y quedarse mirándose el ombligo, lo que he hecho, lo que no he hecho, lo que hice, qué pena, aquí me he equivocado, y no es capaz de vivir el día a día. Y entonces, claro, lo que yo quería decir entonces es que existe, la pregunta que se hace San Agustín en las confesiones, ¿existe el pasado? ¿Existe el futuro? Y San Agustín dice que no. San Agustín dice que existe solo un presente del pasado, que es el recuerdo. Un presente del presente, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y un presente sobre el futuro, que es lo que yo espero. Pero ni el pasado ni el futuro existen. Entonces, esto es un poco lo que decíamos. El perezoso vive en un mundo, en una realidad alternativa. Como hoy es muy común utilizar y ver, ¿no?, que a los muchachos les gusta vivir en una realidad alternativa. Pues eso le ocurre al perezoso. Vivir en el presente es fundamental, y para ello, el tercer remedio que yo quería decir, por eso no se entiende sin esto, es el estar recogido en uno mismo. ¿Qué significa esto? Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido la experiencia, espero, de conocer a un hombre de oración y conocer a una persona que dice, ese hombre es un hombre de Dios. Y se nota porque es un hombre que tiene paz, es un hombre que tiene una cierta tranquilidad. Ves que es un hombre que vive la vida de una manera más profunda, que es capaz, que tiene una mirada interior sobre las cosas, que no está siempre necesitado de placeres para que su día sea más ameno. Es un hombre recogido en sí mismo, por así decirlo. En cambio, lo contrario sería un hombre activista, ¿no? Un hombre que hace muchísimas cosas, pero que en el fondo no tiene una vida interior profunda. A mí el hombre que más me ha sorprendido así ha sido Juan Pablo II, que es un hombre que tenía una vida de oración tan profunda que toda su actividad también estaba impregnada por su propia oración, ¿no? De forma que en él no existe ningún tipo de contradicción. Y yo creo que esto es otra de las cosas que en nuestra vida, de todos los días, ¿cuántas veces decidimos que es importante rezar? Meditar, tener un momento de silencio con el Señor, dedicarle a Dios algo de nuestro día. Es increíble la cantidad de cosas que hacemos y que nos ocurre que desaprovechamos. Porque si fijáramos nuestra intención en Dios, por ejemplo, cualquier sufrimiento chiquito que nos ocurre en nuestra vida, una enfermedad, un hijo que tiene un problema, cualquier cosa, qué diferente sería ese mismo problema si uno recogido en sí mismo dijera, Señor, te ofrezco este sufrimiento. Porque queda transfigurado, queda transformado. Al hacer eso, una persona que vive dentro de sí puede hacer esto. Siempre tiene presente estas cosas. Y transforma la vida cotidiana, la misma vida cotidiana, en una vida de oración, de sacrificio al Señor, de alabanza al Señor, no solo sacrificio, también puede darle gracias a Dios por las cosas que nos da y ofrecerles. Entonces, eso yo pienso que es importante. Y el tercero y último, yo decía, era meditar sobre los misterios de Dios. ¿Por qué?
pues hemos dicho que el perezoso, las cosas de Dios, lo que uno tiene que hacer le parece algo malo. Y muchas veces una manera de romper con la pereza es que alguien que no somos nosotros, que no sea el sujeto en cuestión al pecado, pueda confrontarnos con la belleza del plan de Dios para nosotros y de las cosas de Dios. De ahí que la predicación sea tan importante. El predicar y presentar la belleza de Dios y de las cosas de Dios, yo creo que es uno de los redescubrimientos de este siglo. Hay un gran teólogo famoso, Hans Urs von Balthasar, ¿no? Un teólogo que es cercano, amigo de nuestro actual Santo Padre, que habla mucho de la belleza, ¿no?, en la teología. Y yo creo que esto es importante a todos los niveles, muy importante. Es un tema de antes y de hoy, porque la belleza del plan de Dios para mí, lo que Dios quiere para mí, mi vocación, de los misterios divinos, de la Eucaristía, de los sacramentos, de la oración, de la Escritura. Esto es una cosa olvidada muchas veces para nosotros en la Iglesia. Si me hubieran dicho que este va a ser un tema sobre la sociedad de hoy en día, la gente hoy en día, que vive a veces inmovilizada y sin afanes y sin ideales porque está pensando siempre en que me ha ido mal o estoy traumado por el pasado y no quiere hacer nada hacia el futuro porque piensa que todo va a estar mal después. Si me hubiesen dicho que vamos a hablar acerca de la sociedad de hoy en día, en donde a los hombres y a las mujeres nos cuesta encontrarnos con nosotros mismos, recogernos. Si me hubiesen dicho que se trata de un tema sobre la dificultad que tenemos para pensar en Dios y hablar de Dios, evadimos ese tema, le hubiera puesto cualquier título menos la pereza. Sí, yo creo que sí, es interesante. Yo he de reconocer que este es un tema que preparé hace unos años y además tú eres testigo, ¿no?, que estábamos juntos, pero para mí me sorprendió también, aprendí muchísimo y todavía aprendo cada vez que los preparo, ¿no?, estos temas, porque me han ayudado como cristiano, como sacerdote, en el confesionario, mi propia vida espiritual muchísimo, ¿no? Porque es verdad, uno descubre, y ese es un poco el propósito con el que yo vengo a estos programas, ¿no? Yo quiero que nuestros oyentes pues, se beneficien como me he beneficiado yo al preparar estos temas para crecer en la vida espiritual. Hablar de los pecados capitales entonces no es hablar de algo antiguo o anticuado, que ya no sirve para el hoy, sino que es presente, actual, y que nos sigue sacudiendo y hablando a los hombres y mujeres de hoy en día. Yo creo que sí, son 2000 años de sabiduría que tenemos en la Iglesia y es muy importante. Somos los mismos hombres con los mismos pecados por 2000 años y grandes santos que han penetrado en cómo salir de ellos y nos podemos beneficiar de ellos. Claro que sí. Muchas gracias, Padre, se nos ha acabado el tiempo. Gracias a todos ustedes, nos vemos la próxima semana en Fe Católica Viva. Dios los bendiga.